En estos últimos años, en Málaga y en otras ciudades, pues ha crecido de forma exponencial el número de personas en riesgo de exclusión social, en riesgo de pobreza, en algunos casos incluso pobreza extrema, ¿no? Desde las iglesias evangélicas que hay en Málaga, capital y provincia, pues aparte de esos oficios, de esas misas que semanalmente pues, tienen lugar en estas iglesias, en estos centros religiosos, también se ayuda a las personas más desfavorecidas. Recientemente, la Plaza de la Merced acogió una especie como de muestra de las iglesias, de las distintas iglesias evangélicas que se dan cita aquí en nuestra ciudad. Estamos viendo ya imágenes de esas dos jornadas, fueron dos jornadas intensas, un viernes y un sábado, en el que los malagueños de a pie pues, pudieron ir a esa Plaza de la Merced y comprobar in situ pues, la labor humanitaria que se realizan desde estas iglesias evangélicas, que son muchas en Málaga. Yo creo que prácticamente en todos los barrios de Málaga pues está presente, ¿no?, alguna que otra iglesia evangélica. Aquí tenemos una representación de este colectivo. Tenemos a Alfonso Medina, que es presidente del Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Alfonso, muy buenas tardes. Buenas tardes. También vamos a saludar a María Remedios Bernal, que es secretaria ejecutiva del Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Remé, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Igualmente también damos la bienvenida a Ignacio Minchón, que es consejero de Asuntos Sociales de este Consejo Evangélico de Málaga. Ignacio, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas. Bueno, decía yo, ¿no?, que las cifras están ahí, ¿no?, y yo creo que tanto entidades benéficas como instituciones públicas, pues a lo mejor semestralmente, anualmente, ofrecen datos de la pobreza o las personas o familias que están en riesgo de exclusión social, y no es algo que haya ido en disminución, todo lo contrario, ¿no?, por desgracia en aumento. Y cuando parece que estábamos saliendo de una crisis, entramos en otra crisis, y por medio de la pandemia. El caso es que desde la Iglesia Evangélica no sois ajenos, ¿no?, a esa realidad, y aparte, como yo decía, de esos oficios, de esas misas, pues también tenéis una rama muy interesante de labor humanitaria, de ayuda al más desfavorecido, ¿no? Lleváis muchos años ayudando, y no solo con reparto de alimentos, que sé que es una de las líneas de actuación más importantes. Pues sí, las iglesias evangélicas en Málaga están aquí pues desde lo que nosotros llamamos la Segunda Reforma, es decir, estamos hablando del siglo XVIII y el siglo XIX y XX, pero en el siglo XIX había más que ayuda social, lo que se hacía fue muchas iglesias abrieron escuelas públicas, que fue una revolución realmente, porque no había, la educación para la gente común no era lo más habitual, y además era algo muy moderno porque se aceptaban tanto niños como niñas, lo cual ocurrió que se les acusaba de cosas raras porque teníamos niños y niñas juntos en una clase, ¿no? O sea que en ese sentido fuisteis adelantado el Pues movimiento sí, de las iglesias sí, evangélicas, sí, ¿no? sí, sí. La iglesia que hay aquí ahora mismo ¿cómo se llama la calle? ¿Esta calle? No, la de Ollerías. Ah, calle Ollerías, sí. Calle Ollerías hay una iglesia muy Sí, antigua. bueno, sí que tiene un patio con También, columnas dentro, sí, sí. Pues ahí hubo escuelas para niños de primaria. O sea que Y, por ejemplo, ese acceso a la enseñanza pública o gratuita, esa democratización de la enseñanza, en Málaga comenzó en buena parte con la Iglesia Evangélica. no totalmente, pero sí que Sí. ¿Contribuisteis? Contribuimos. De hecho, más de 5 colegios evangélicos había en Málaga, y algunos en Artequera y en otros pueblos también de las comunidades evangélicas. Y a lo largo de la historia aquí en la ciudad, pues nosotros no entendemos la fe si no se comparte y si no se vive. Y vivir la fe cristiana pues es amar al prójimo y servir también al prójimo. ¿Movilizáis a muchas personas en Málaga? ¿Hay muchas familias, ciudadanos que pues son miembros de iglesias evangélicas aquí en Málaga, Reme? Que sí, movilizamos mucha gente, sí, hay muchas familias y personas que acuden a la iglesia evangélica, sí, hay bastante, sí. Normalmente, además, en algunos casos yo sé que son cultos, son oficios muy multitudinarios, o sea que tenéis un poder de convocatoria bastante fuerte. Además vivimos nuestra fe en la iglesia, compartimos, nos conocemos todos, que no es como muchas veces vas a la iglesia, no por decir la iglesia católica, sí, ¿no? Y a lo mejor te salude y esto, no, la iglesia evangélica, estamos allí, nos reunimos. Es una comunidad. Exactamente, nos conocemos, hacemos cultos, talleres, cosas, todo.
Es como somos una familia. Bueno, a mí me gustaría que me hablarais de cómo se desarrolló, ¿no?, esos 2 días, esas 2 jornadas en la Plaza de la Merced. ¿Qué preguntaban la gente que pasaban por esos stands, por esas mesas de información? Las cosas más curiosas que os preguntaron, Ignacio. Bueno, concretamente hacerme esta pregunta a mí es... No estuviste esos 2 días. Exacto. Vaya, no hombre. esos 2 días. ¿Quién estuvo? Alfonso y Reme. Reme, tú estuviste. Pues cuéntame. Bueno, la gente se sorprendía mucho de la labor que hacíamos. Había gente que se interesaba, por ejemplo, había, sobre todo por la gente inmigrante, había una asociación que se dedicaba, por ejemplo, a los MENA. Entonces pues les preguntaba y les informaba, mira, estos chicos cuando cumplen los 18 años salen fuera, no tienen nada ni tienen a nadie, entonces lo acogen y tienen casa donde ellos se quedan allí, le dan formación, le buscan trabajo y entonces hasta que ya no está listo para salir a la sociedad, pero ellos ya están formados, ¿no? Entonces la gente se sorprende, ¿no? ¿Y cómo hacéis eso? ¿Dónde los recursos? Pues mira, los recursos es de nosotros, de la misma propia iglesia, nosotros aportamos esos recursos, ¿no? Entiendo además que todos estos programas que tenéis de ayuda necesitáis donantes, necesitáis benefactores que no tienen por qué ser a lo mejor miembros de esa comunidad evangélica, que pueden ser gente de fuera que se sienta a lo mejor identificada con esa obra social que hacéis, ¿no? Sí, hay gente que colabora, gente de fuera, pero la mayoría de las ayudas vienen propias de la propia iglesia. Sí, ¿no? Y entonces, sí, muchas veces decíamos, bueno, es que necesitamos esa ayuda, ese respaldo, ¿no? Gente que estén ahí detrás, ¿no? Entonces, uno de los objetivos era mostrar lo que hacemos porque también necesitamos ese apoyo por parte de la sociedad también. Ignacio, ¿tú cómo definirías el movimiento de la Iglesia Evangélica de Málaga? No sé, con algunas palabras, ¿cómo definirías estas iglesias? ¿Cómo es la vida en esas comunidades? Pues yo vengo de Huelva, estoy aquí ya 9 años y desde que yo llegué desde Huelva, que es un escenario un poco diferente por ser una ciudad más pequeña que Málaga, y cuando llegué aquí ya me impresionó el movimiento evangélico aquí en Málaga, en comparación a Huelva. Es mucho más creciente y con más volumen de personas y personas que de diferentes pues lugares, ¿no? Estamos hablando de personas que son de aquí, de toda la vida de Málaga, como personas que se han sumado a las personas que ya estamos aquí, que son extranjeras, que esto está aconteciendo en todas las ciudades de España, pero que aquí yo estoy viendo un cambio bastante más grande que por ejemplo, la realidad que conozco de Huelva, ¿no? Entonces, sí me impresionó y me sigue impresionando el día de hoy, porque veo que sigue creciendo el volumen de creyentes evangélicos aquí en la ciudad de Málaga y provincia. Luego, hay algo que me llama mucho la atención a mí de los cultos. Yo he tenido oportunidad de ir a algún que otro culto de iglesia evangélica, gracias también en parte a este trabajo en la tele, y me llama mucho la atención porque los cultos que suelen hacer la mayoría de las iglesias evangélicas son unos cultos muy, con todo respeto, muy espectáculos, ¿no? O sea, aparte de la palabra de Dios, pero luego también hay una parte musical con mucha fuerza. Y luego también normalmente son grandes oradores los que se dirigen a los feligreses y son unos cultos, pues eso, como digo, con todo respeto, pero muy espectáculo, que también por otro lado creo que es una manera de acercar al creyente, ¿no? Y de que sea más amena esa misa, ese oficio. Cuando Lutero empezó la Reforma, la gente acudía por muchas razones, pero la gente no sabía nada, la costumbre era la música, la alabanza la cantaban los monjes, y Lutero cogió las canciones que se cantaban en las tabernas, le cambió, le puso letra cristiana, y todos conocían la tonadilla, así que empezaron a cantar y a alabar a Dios con las letras que él les ponía, y a raíz de ahí surge todos los conceptos de la alabanza. La alabanza es para que todo el pueblo participe. Está bien que haya un coro o haya un grupo de música que sean los que dirigen, pero la intención es que los creyentes alaben y adoren a Dios juntos con los que saben hacerlo bien.
Y tenéis grandes músicos de música pop, de gospel también. Mucha música gospel y bueno, casi todas las iglesias tienen sus músicos que nos gusta la música en directo, la verdad. Sí, es así. Oye, ya que es verdad que ya que en Málaga y en otras ciudades como Málaga dicen hay que ver lo problemático que es escuchar música en directo, pues es verdad que en la iglesia, por eso del ruido, los vecinos, el sonido, pero en la iglesia evangélica, hoy por hoy, sí se hace música en directo y yo creo que eso es un lujazo el poder disfrutar de esa música en directo. Bueno, vamos a hablar sobre todo de esa ayuda humanitaria que prestáis desde la iglesia evangélica, ¿no? Yo decía al principio de la entrevista que muchas de vosotras de la iglesia evangélica tenéis una línea de actuación importante que es el reparto de alimentos en familias que no llegan a final de mes, que sin esos alimentos pues lo tendrían aún más difícil. No solo os quedáis en el reparto de alimentos, tenéis también muchos programas, ¿no?, de distintos tipos de ayuda. Tú mencionabas antes esa asociación o esa iglesia, quiero decir, que trabaja el tema de los MENA, pero a grandes rasgos, ¿qué líneas de actuación suelen llevar a cabo la iglesia evangélica en Málaga? Es que es muy variado. Muy variado, porque hay asociaciones, en este evento participaron 15 nada más, hay más, otras no pudieron participar, la próxima ocasión más. Sí. Y entonces, le comento, desde hay un apoyo psicológico a familias sin recursos, y tú sabes que la asistencia, bueno, hoy día una consulta de un psicólogo vale caro, entonces hay mucha necesidad más con estas personas que son muy vulnerables, que trae atrás muchas cosas, sobre todo los que son inmigrantes, los que vienen de refugiados. Entonces ahí estamos nosotros para darles apoyo, ¿no?, gratuito, ¿no? Ahí hay una asociación. Otras asociaciones visitan a personas que están en los hospitales, que pasan muchas horas solos, que no tienen ese apoyo familiar porque a lo mejor los hijos trabajan y pasan muchas horas solos o no tienen familia. También se lleva una sonrisa, ¿no?, en el hospital materno infantil, con lo de todo, por una sonrisa. A los niños se les trata, a niños que están con cáncer o cualquier otra patología. Una sonrisa en una caja de Navidad, donde se mete en una caja de zapatos juguetes, se lleva a lo mejor material didáctico. La operación Niño de Navidad, que estuvieron aquí la semana pasada. Pues todo, hay mucha, muy variopinta las líneas que tenemos. También hay asociaciones que trabajan contra el tráfico de personas para erradicar la esclavitud que hay en el siglo XXI, que estamos, hay muchas personas que son esclavos, infantil, adultos, de todo, sexual, de todo. Y también personas abusadas, trabajan con ellos. Es que es una labor muy grande que se da y está muy desconocida, no se sabe. Tenemos también, por ejemplo, imágenes de la Casa de Misericordia, que es una de las iglesias evangélicas en Málaga, que está, si no me falla la memoria, en la avenida de Velázquez, ¿no? ¿En la avenida de Velázquez puede ser? Sí, ¿no? En la avenida de Velázquez, bueno, de José Luis de la Torre. Sí. Esa iglesia evangélica, aparte de esos oficios, de esas misas que decimos, pues también, por ejemplo, realizan una labor muy importante en el tema de reparto de alimentos. Yo creo que es la asociación que más alimentos reparte o que atiende a más familias de Málaga, ¿no? También por la ubicación geográfica en la ciudad en la que están, engloban muchos barrios y son muchas las familias que pasan semanalmente a recoger esos alimentos. Vosotros que estáis ahí a pie de calle, que bueno, por vuestras iglesias pasan todas esas familias, ¿en qué momento ahora mismo nos encontramos? ¿Nuestra ciudad ahora mismo está en un momento esperanzador o un momento preocupante? Alfonso. Bueno, yo diría las dos cosas. Las dos. La esperanza no se pierde nunca. La esperanza no se puede perder. No se debe perder. No se debe. Pero sí es verdad que hay gente que estamos en una etapa difícil económicamente. Entonces es lógico que hay más personas que están acudiendo y buscando ayuda. Y, por otro lado, hay algunos que bueno, el hecho de compartir hace que las cosas se vean de otra manera. Cuando compartimos, pues ni uno tiene mucho y otro tiene muy poco, sino que todos podemos tener algo. Y ese es uno de los principios, ¿no? Cuando somos generosos, recibimos más. Pues el Señor dijo, es más bienaventurado dar que recibir, dijo Jesús. Y cuando empezamos a dar, nos damos cuenta que entonces no nos falta tampoco a nosotros. Y ese es el propósito
compartir lo que tenemos. No es que las iglesias no son ricas ni tienen mucho dinero, se recoge de Bancosol y de otros muchos centros que ayudan, ¿no? Por cierto, que este viernes comienza la gran recogida, la operación Gran Recogida de Bancosol en prácticamente todos los supermercados de Málaga, ¿eh? Muchos de nuestras iglesias van de voluntarios, están con la chaquetilla amarilla con el peto, ¿no? de Bancosol. Y van a ayudar y a colaborar, y se recoge bastante, que se les entrega a Este viernes, ¿verdad? Este viernes arranca. Creo que empieza ya. Este viernes, sí. Y bueno, el propósito es mostrar el amor de Dios a la gente de una manera práctica. Y tú puedes decirle a alguien, Dios te quiere mucho y Dios es muy bueno para ti, pero si está con problemas, la mejor manera es decirle, mira, aquí tienes lo que te hace falta. Oye, tenemos que dejarlo aquí porque tenemos una conexión con Macarena Pérez y con José Mil Rodríguez de Pata Teatro, que estrenan nueva función en el Teatro Cánovas. Bueno, en cuanto podamos iremos con esa conexión, pero antes de despedirnos me gustaría que, Ignacio, pues plantearte la siguiente cuestión. ¿Pensáis que, o piensas tú directamente, que la Iglesia Evangélica, la labor que realizáis es sobradamente conocida en Málaga, o todavía sois un tanto desconocidos y solo os conocen quien va a esos oficios? A ver. Bueno, pienso que todavía nos falta para ser más conocidos, ¿no? Somos conocidos, sí, pero entendemos de que tenemos un reto por delante para llegar y alcanzar las otras más personas que no nos conocen, ¿no? Seguro que sí, que hay personas que todavía no saben de nuestra presencia evangélica y la labor social que nosotros estamos haciendo en la ciudad de Málaga. En ese sentido iba yo, ¿no? Porque tengo la sensación de que el ciudadano de a pie lo que ve de la Iglesia Evangélica es eso, pues mira, esos sitios donde acuden gente a la misa, a los oficios, que en muchos casos además pues van muy bien arreglados, porque os gusta, es un respeto al final, ¿no? Al altar, al Señor, a Cristo, y cantan, hay música, pero la labor esa humanitaria que se realiza desde la Iglesia Evangélica yo creo que todavía es muy desconocida, que la inmensa mayoría de los malagueños no la conocen. Esa fue la razón de hacer esa pequeña exposición. ¿Es la primera vez que se hace? Es la primera vez que se hacía aquí. El año que viene vamos a hacer una bastante más grande en toda Andalucía, en Sevilla, por cierto, y van a estar ONGs de todas las organizaciones evangélicas en Sevilla, de toda Andalucía. Bueno, pues estaremos muy pendientes, ¿no?, de cómo vais desarrollando todo este tipo de actividades aquí en este programa, en Málaga TV. Contáis con vuestra casa, espero que así la sintáis, y que cuando tengáis algún evento, alguna actividad interesante que comunicar a nuestros espectadores, pues ya sabéis, os venís por aquí un ratito con nosotros, ¿vale? Sí, lo haremos. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, desde aquí animamos a que todos vosotros el viernes os suméis a esa gran recogida que Bancosol, un año más por esta fecha, pues inician, y que es importante que nos sumemos a esa gran campaña, esa gran recogida. Yo creo que en casi todos los supermercados de Málaga pues habrá una serie de voluntarios recogiendo alimentos durante todo ese día. Creo que es el viernes y el sábado, creo que son 2 días, ¿verdad? Son 2 jornadas, viernes y sábado, la gran recogida de Bancosol. Alimentos no perecederos, también ahora enfocado a la Navidad, pues oye, algún que otro alimento relacionado con turrones, mantecado, pues también son bien recibidos, y seguramente en el supermercado más próximo de vuestro barrio, de vuestra casa, encontraréis esos voluntarios de Bancosol, entre los que estarán voluntarios de la Iglesia Evangélica de Málaga.